creo que esta fue la última en la que nos quedamos en la plática que tuvimos por ahí el miércoles. Veíamos cuál es la morfología y un poquito de fisiología en relación a lo que son los organelos del aparato digestivo, ¿verdad? Y terminamos platicando de lo que es la batería lisosómica, ¿verdad? Lo que hacen los lisosomas. De hecho, nos quedamos en esta diapositiva para mostrarles, ¿verdad? Cómo los organelos de una célula pues, pueden tener múltiples alteraciones, ¿verdad? Múltiples alteraciones, incluso las alteraciones en un mismo organelo puede conllevar al desarrollo de enfermedades. Entonces, aunque no lo crean, existen enfermedades que afectan a las mitocondrias, enfermedades que afectan a los lisosomas, a los peroxisomas, y estos se traducen, ¿verdad? ¿Sí? Estas patologías se traducen en enfermedades que nosotros sufrimos, ¿verdad? Y aquí les ponía el ejemplo, ¿verdad? De una precisamente que afecta a los lisosomas, que es una lisosomopatía, así se le llama, lisosomopatías. Les platiqué que existe tiempo de los años, se oxidan y forman, ¿sí? Y forman un pigmento llamado pigmento de lipofucina. Entonces, existen enfermedades que afectan a los lisosomas en donde las enzimas, la batería de enzimas que tienen, alguna de ellas está defectuosa, ¿sí? Entonces, al tener un defecto enzimático, se acumulan sustratos dentro de los lisosomas, se van creciendo y se van haciendo gorditos hasta que no pueden digerir ese material y el lisosoma termina explotando y al ir explotando va alterando la fisiología celular y por último, ¿sí? Y por último, la célula muere, ¿verdad? Conlleva a una apoptosis, una muerte celular. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas intervino con el funcionamiento normal. Y les puse esta fotografía de una neurona, en la fotografía de la izquierda, una neurona de forma piramidal, que incluso les puse por ahí la forma que tiene, ¿sí? Triangular, aquí se puede ver su axón, se puede ver su núcleo, se puede ver su nucleolo, y les puse el comparativo con una misma neurona, pero afectada por una lisosomopatía. Hasta la misma neurona de la fotografía del lado derecho, ustedes la pueden ver que perdió su forma de pirámide y parece como si fuera un globito, toda gordita, y un citoplasma completamente claro porque está almacenando un sustrato que se acumuló, y les puse por ahí el ejemplo de, creo que del gangliósido G2 de la enfermedad de Tay-Sachs, ¿verdad? Que la vamos a revisar dentro de la patología de enfermedades genéticas el próximo año, primero Dios, a partir del mes de enero, ¿verdad? Pero aquí nomás se los pongo como ejemplo. Ya desde aquí, nosotros ya estamos observando correlaciones clínicas. Fíjense cómo desde la afección de un mismo organelo puede traer graves consecuencias en el funcionamiento celular y hasta la muerte celular, ¿verdad? Ahora bien, vimos hasta los rasgos, según recuerdo yo, vimos los rasgos de la enfermedad de Tay-Sachs, ¿verdad? Que son niños que mueren a edades muy chiquitas, mueren muy pequeñitos por problemas degenerativos del sistema nervioso por la muerte neuronal tan extensa que tienen, ¿verdad? Hagan de cuenta que si yo tuviera una biopsia o tuviera un espécimen de una autopsia de un niño o de una persona que falleció por Tay-Sachs, voy a ver muchas neuronas como esta, como la fotografía del lado derecho, una neurona bien gordita. A este proceso se llama degeneración balonoide porque como parece una pelota, parece un balón, pues se les da ese apodo, ese adjetivo de degeneración balonoide. Y si nos acercáramos con el microscopio electrónico, en realidad veríamos algo muy interesante en ese citoplasma, mucho aumento, ¿verdad? A lo mejor aquí esta neurona la estamos viendo con el aceite de inmersión, es una neurona que a lo mejor mide 80 micras, pero imagínense de estar viendo, no sé, 400 aumentos o de estar viendo 1000 aumentos, por ejemplo, con el aceite de inmersión, 1000 aumentos, yo puedo ver 40,000 aumentos o 50,000 aumentos con un microscopio electrónico. Y lo que voy a ver en este citoplasma blanco gordito va a ser esto. Fíjense, los lisosomas pierden su patrón de ser electrodensos y heterogéneos y se ven muy característicos. Miren, estos son los lisosomas. Miren, este es un lisosoma, este es otro lisosoma,
acá arriba está otro lisosoma, y de forma muy característica aparece el material del gangliósido GM2, Doctor, formando disculpe. una especie de cuerpos como si fueran laminares, como si tuvieran muchas capitas, ¿sí? Como si fueran muchas capitas como de cebolla, ¿sí? Doctor, disculpe. Muy característico. Creo que no se está viendo ¿Sí? la imagen. A ver, ¿sí Sí, les estoy sí se compartiendo la ve. presentación? Sí se ve. Sí se ve, doctor. Y se ve. Ah, bueno, a lo mejor tarda un poquito, porque les digo una cosa. Cuando me conecto en el hospital materno, ahorita no estoy conectado en el hospital, ahorita todavía no voy para allá, estoy acá en la casa. Como aquí estoy conectado con la laptop, aquí sí no prendo el teléfono para compartir el audio. Y allá en el materno sí lo hago, y cuando comparto el audio con el teléfono, yo me doy cuenta que sí tarda unos segundos. Cuando yo le doy cambiar de diapositiva, tarda un espacio, unos segundos en el teléfono, que se supone que es como si yo fuera un alumno, pero el teléfono lo utilizo como puente, para el audio. Yo veo que a veces tarda un poquito en cambiar la imagen, la diapositiva, pero sí, entonces ya me comentan que ya la están observando. Y les digo que aparece dentro de los lisosomas estos cuerpecitos de un material que forma capitas. Imagínense estos lisosomas como si fueran unas capitas de cebolla quemadas. Esas cebollas que se quedaron quemadas en el asador, en una carne asada, por decirlo así. Estos cuerpos a manera de capitas de cebolla son muy característicos y representan los lisosomas distendidos por ese acúmulo de gangliósido GM2 en la enfermedad de Tay-Sachs. Es el ejemplo de una lisosomopatía. Entonces, pues sí, la idea principal, no olvidemos, el lisosoma es el organelo de todos, el más importante del aparato digestivo para el proceso de lisis, el proceso de proteólisis de muchas sustancias. Hay cosas que no puede eliminar, y ahorita vamos a hablar de otros organelos que también participan en el aparato digestivo, pero un alto porcentaje de la digestión celular se lo debemos a los lisosomas, ¿verdad? Ahora sí, hablemos de otros que también forman parte del aparato digestivo. Tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas también se les llaman microcuerpos. Vean el tamaño que tienen, aproximadamente de unas 500 nanómetros de diámetro, 0.5 micras. Se dice que los peroxisomas tienen cerca de 40 enzimas oxidativas. También tienen su carga enzimática, a lo mejor no tan amplia como el lisosoma. Estos están más capacitados para el catabolismo de algunas sustancias como los ácidos grasos de cadena larga, otras como el ácido úrico, aminoácidos y las purinas. Pero yo creo que de todo esto, para lo que más están capacitados los peroxisomas son lisis, ¿sí? Digestión de lípidos muy complejos. Esos lípidos que el lisosoma no podía destruir, el peroxisoma sí los destruye, ¿sí? El peroxisoma sí los destruye. Entonces, catabolismo de ácidos grasos de cadena muy larga que están muy saturados. El peroxisoma, esto sí los puede lisar. ¿Cómo se observan los peroxisomas con el microscopio electrónico? Por lo regular se observan electrodensos, parecido a los lisosomas, pero tienen otra característica. Suelen ser electrodensos, pero suelen ser homogéneos. El lisosoma es más electrodenso, ¿sí? Electrodenso, pero heterogéneo, y no suelen ser más homogéneos. Pero en algunas ocasiones pueden confundirse, ¿verdad? Y pues obviamente para estar seguros que si es un organelo o si es otro, pues podemos aplicar técnicas especiales, técnicas de histoquímica para poderlos separar, ¿eh? ¿Se acuerdan que en el caso de los lisosomas yo utilizaba, ¿sí? Yo utilizaba histoquímica enzimática, ¿verdad? Haciendo reacciones químicas con colorantes que reaccionaran obviamente con las enzimas que tienen esos organelos. Y en el caso de los lisosomas, pues tenemos a la fosfatasa ácida como la enzima que nosotros utilizamos como reacción química para identificarlos con histoquímica. En el caso de los peroxisomas, ¿verdad? La enzima marcadora que se utiliza en el laboratorio para poderlos identificar es la catalasa, ¿sí? Vamos a platicar de la catalasa igual cuando estemos en pato el siguiente semestre, porque ya cuando empecemos a hablar de pato, pues vamos a conocer las primeras nociones de las enfermedades, el origen más simple y el origen primerito de cualquier enfermedad que afecta al cuerpo humano, que son los cambios morfológicos o los cambios microscópicos. Entonces, ahí vamos a platicar de lo que es un capítulo que se llama lesión celular.
Por eso les digo que lo que estamos revisando ahorita va muy ligado con lo que vamos a revisar el próximo semestre, a partir de enero. Bueno, en la parte de lesión celular, cuando la célula se lesiona o cuando hay un daño, cuando hay una agresión a las células, se liberan muchos agentes químicos. Un agente químico que se libera con cierta frecuencia es el peróxido de hidrógeno. A lo mejor el peróxido de hidrógeno lo identifican, ¿verdad? Pues así que el agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno a nivel celular es muy destructor, ¿verdad? Destruye membranas. Entonces, las células normales deben de tener pues un antídoto para evitar que ese peróxido de hidrógeno les genere daño a ellas también. Y este agente químico es la catalasa, ¿sí? La catalasa tiene este efecto de lisar, de separar el peróxido de hidrógeno, H2O2, en agua y oxígeno, en dos sustancias muy inocentes que no le van a causar daño a la célula. Y en el caso, bueno, pues el conocimiento de la catalasa, nosotros lo aplicamos para poderlo utilizar como marcador de los peroxisomas en el laboratorio con histoquímica enzimática. La catalasa es distintiva, típica del peroxisoma, ¿no? Entonces, aquí está, peróxido de hidrógeno, una sustancia tóxica. Entonces, la catalasa peroxisómica es la que se encarga de disminuir sus concentraciones, sobre todo cuando hay lesión celular, y evitar que este peróxido genere daño. En algunos órganos, ¿verdad? Como por ejemplo en el hígado, los peroxisomas están muy desarrollados. Yo creo que si me pusiera a investigar y dijera, bueno, ¿cuál es la célula globalmente en el cuerpo humano de las un poquito más de 200 que tenemos, diferentes? ¿Cuál es la que tiene la batería de peroxisomas más cargada? Yo creo que sí me atrevería a decir que el hígado, el hepatocito del hígado, es el que tiene los peroxisomas más desarrollados. Y una de las tantas funciones que tienen esos peroxisomas es la desintoxicación del alcohol, ¿sí? Entonces, mucho de lo que le debemos al metabolismo del alcohol cuando se consume, ¿sí? Es a el efecto de su desintoxicación por la ayuda de sus peroxisomas de los hepatocitos, ¿verdad? La conversión de alcohol a una sustancia llamada acetaldehído. Ya cuando vayan en farma, el siguiente semestre van a conocer un poquito más del metabolismo que sigue esta sustancia y van a oír mencionar mucho lo que son los peroxisomas. Aquí está, véanlo nuevamente en la fotografía superior. Vean cómo son completamente muy electrodensos, ¿verdad? Electrodensos homogéneos. Y acá abajo los tenemos con una técnica de histoquímica aplicada con el microscopio electrónico, donde están los puntitos, ¿verdad? Es donde está marcando por ahí la catalasa, ¿verdad? Técnica de histoquímica. Acuérdense que las técnicas de histoquímica, a lo mejor un 90% se aplican en tejidos para microscopía de luz, pero también la histoquímica la podemos aplicar al microscopio electrónico. También se puede aplicar, ¿verdad? Y esta es una imagen, ¿verdad? Para el microscopio electrónico en donde se pueden observar, ¿verdad? Es lo que son estos peroxisomas. Otro organelo del aparato digestivo muy importante son los proteosomas. ¿Qué son los proteosomas? Pues los proteosomas son organelos muy chiquititos, muy pequeñitos. Yo creo que todavía, cuando yo llevé histología, a lo mejor como dicen, ya llovió, pero no nos consideramos tan viejos, pero yo cuando entré el primer año de la carrera de medicina, hace 20 años, mi primera materia de las primeritas que llevé, pues obviamente era histología humana, y en aquel tiempo todavía se tenía un poco de duda en relación a si había una maquinaria aparte del lisosoma que destruyera proteínas. Pues obviamente con la llegada de la biología molecular, ¿verdad? Y con el apoyo del microscopio electrónico, pues empezaron a descubrir que había por ahí unos pequeños organelos bien chiquititos, pero ahora sí que si lo decimos a nivel molecular, muy pequeño, porque son en realidad unidades muy chiquititas. Proteosoma. El proteosoma es un organelo ya bien identificado, ¿sí? El proteosoma es un organelo ya muy bien identificado que se encarga de la proteólisis, destruye proteínas, pero el proteosoma no destruye cualquier proteína, solamente va a destruir proteínas que tienen un marcador especial, que tienen un marcaje.
y ese marcaje es la unión a una sustancia llamada ubiquitina. Entonces, para que el proteosoma haga su función, la proteína tiene que estar, ahora sí, como dice la palabra, ubiquitinizada, tiene que estar marcada con ubiquitina, ¿verdad? El conocimiento de los proteosomas pues vino a abrir el campo de mucho de la investigación para conocer muchas enfermedades, porque ya ahorita en la actualidad, y eso lo vamos a ver igual en Pato, en el siguiente semestre, hay enfermedades que ahora sí, estas sí son más frecuentes que las enfermedades genéticas que hablemos anteriormente. De hecho, ahorita que hablamos de los peroxisomas, también existen peroxisomopatías, fíjense. Ustedes decían, bueno, lisosomopatías, ¿no? También existen peroxisomopatías, aunque no lo crean. También hay enfermedades que afectan a los peroxisomas, pero pues, obviamente son trastornos genéticos, son más raros. En el caso de los proteosomas, sí, en el caso de los proteosomas, sí reconocemos enfermedades o asociación con enfermedades más frecuentes. Enfermedades más frecuentes. Entonces, un requisito importante para que trabaje el proteosoma es la ubiquitinación. Y miren, aquí está el proteosoma en un esquema, en un dibujo, vean, la proteína que está en color verde. Muy importante, por lo regular, las proteínas que se ubiquitinizan, parece que está la palabra de trabalenguas, por lo regular son proteínas que ya están viejas, o proteínas que están mal plegadas, proteínas que casi no sirven o que no hacen bien su función, ¿sí? Lo van a ver, o no sé si a lo mejor ya lo revisaron o lo van a ver en biología molecular más adelante, este proceso de ubiquitinación a profundidad. Pero yo nomás así les paso el dato sencillo. Tenemos una proteína que es inestable, una proteína que no hace bien su función, se marca con ubiquitina, aquí está. Vean, la ubiquitinización. Llega el proteosoma, la reconoce. El proteosoma es una estructura, como les digo, en forma de barril, tiene una tapadera de entrada y una tapadera de salida. Y vean cómo entra la proteína. Obviamente aquí dentro de la subunidad proteosómica, pues están muchas enzimas, ¿verdad? Y luego, pues ya terminan fragmentando, ¿sí? Fragmentando la proteína en péptidos pequeñitos y al final, pues estos péptidos se reciclan en otras reacciones químicas o en otros organelos o en algún otro requerimiento que tenga la célula, ¿verdad? Aquí está. De los complejos que forman parte de los proteosomas, el complejo 26S es el que se encarga de la degradación de esa proteína, ¿verdad? Y aquí está, cada proteosoma consiste en un cilindro hueco, como un barril, ¿verdad? Y aquí es lo que les estaba explicando ahorita, nomás que no me acordaba si venía en este diapositivo o venía más adelante. Dos grupos de patologías se asocian con un mal funcionamiento de la degradación mediada por proteosomas, ¿sí? Una de ellas, pues son los tumores y cáncer, ¿verdad? Y otra, pues obviamente son algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué grupos son de enfermedades neurodegenerativas en donde la función protosómica está alterada también. Vean, esta es una de las imágenes que se tienen, bueno, de las pocas imágenes que se tienen reales de un proteosoma, porque a veces sí son difíciles de identificar, ¿verdad? Vean la estructura molecular en forma de barril, acá de este lado, con las subunidades en el lado izquierdo, y en el lado derecho está una imagen en blanco y negro, porque es una imagen real con el microscopio electrónico, además que con mucho acercamiento, y se ve un poquito pixeliadona, pero más o menos de la estructura de un proteosoma visto en realidad con el microscopio electrónico, ¿verdad? Sí, aquí está el primer grupo de enfermedades relacionadas con un mal funcionamiento de los proteosomas, ¿verdad? Por esa pérdida de la función, son enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Fíjense que existen, ¿verdad? En algunas personas mutaciones en donde estas mutaciones alteran, ¿verdad? La función del proceso de ubiquitinización, ¿sí? Y al haber una disminución o al haber alteraciones en la función de la ubiquitinización, el proteosoma no trabaja bien o disminuye el funcionamiento proteosómico, y al disminuir el funcionamiento proteosómico disminuye la degradación de proteínas y se empiezan a acumular proteínas de manera anormal, y esto afecta mucho a las neuronas. Entonces, el primer grupo de enfermedades ya reconocidas por investigación que se relacionan con un mal funcionamiento proteosómico, lo vemos en las enfermedades neurodegenerativas, una de ellas muy común en nuestro medio, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad?
Entonces, vean cómo ya enfermedades más comunes pueden estar relacionadas con el mal funcionamiento de los organelos celulares. El segundo grupo de enfermedades, les digo, esto lo vamos a tocar a profundidad el siguiente semestre. En el segundo grupo tenemos enfermedades en donde hay una aceleración en la degradación de proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una sobreexpresión, ¿sí? Una sobreexpresión de proteínas involucradas con la ubiquitinación, ¿sí? Y propician un proceso de ubiquitinización acelerada de moléculas que no deberían estar ubiquitinizadas, ¿sí? O sea, por decirlo así, les voy a poner el ejemplo de la infección por el virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano es una infección que se vuelve crónica con el paso del tiempo. Y al volverse crónica, componentes de este virus, que son componentes oncogénicos, que son componentes que se relacionan con el desarrollo de cáncer futuro, componentes oncogénicos del virus hacen que se sobreexprese la ubiquitina y que se una a ciertas moléculas que normalmente nos protegen a nosotros del cáncer, moléculas que son protectoras. Ya algunas de ustedes las habrán escuchado como P53, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hace algunas componentes oncogénicos de este virus, ¿sí? Es propiciar una mayor ubiquitinización, y si ubiquitinizamos, aunque esté normal P53, ¿qué va a pasar? P53 se va, y P53, por poner un ejemplo, es un policía molecular que nos está protegiendo para que no desarrollemos tumores y cáncer. Entonces, el segundo grupo de enfermedades proteosómicas se refiere a un incremento en la aceleración proteica de la degradación, pero degradación de componentes que son normales y que nos protegen. Y muchos de ellos que nos protegen al morir, al desaparecer por la proteólisis, dejan el campo abierto a que virus o carcinógenos muten nuestro material genético y la célula se vuelva propensa a cáncer, ¿verdad? Tanto se ha avanzado con esto que ya hasta en la actualidad incluso, ya de las cosas más recientes todavía, existen incluso inhibidores proteosómicos, ¿verdad? Que todavía en muchos de los casos se están probando, ¿verdad? En el laboratorio se están probando, en especies se están probando, en animales, ¿verdad? Para que al inhibir esta función proteosómica tengamos infecciones que puedan generar mutaciones o algunos tumores o cáncer, ¿verdad? Entonces, el mal funcionamiento proteosómico sí está muy bien reconocido en la actualidad con dos cosas: enfermedades neurodegenerativas y enfermedades relacionadas con procesos infecciosos, tumores y cáncer. ¿Ok? Entonces, dejamos a un ladito la batería del aparato digestivo y vamos a platicar a continuación de las mitocondrias. Yo creo que de todos los organelos que tiene la célula, las mitocondrias son las que más reconocemos o de las que más nos acordamos, ¿verdad? Característicamente organelos en forma de bastón, ¿verdad? Pues en ellas se lleva a cabo algo muy importante, que es la fosforilación oxidativa, ¿verdad? La mitocondria es un organelo membranoso, ¿sí? Es un organelo membranoso, doblemente membranoso. Yo creo que solamente hay otro organelo que es doblemente membranoso, como la mitocondria. ¿Alguien me podrá decir cuál es el otro organelo de la célula que tiene doble membrana aparte de la mitocondria? ¿Tribuna? ¿El núcleo? El núcleo, exactamente. Muy buena respuesta, así es. El otro organelo de la célula que es doblemente membranoso es el núcleo, ¿verdad? Entonces, si es doblemente membranoso, pues va a tener una membrana externa y va a tener, obviamente, una membrana interna. Vamos a ir revisando poco a poco su morfología. Vean las dimensiones de las mitocondrias, dimensiones que pueden ir desde 500 nanómetros hasta ser mitocondrias muy grandotas. Mitocondrias que pueden medir, ¿verdad? Desde 7 hasta 10 micras, ¿verdad? En el músculo, por ejemplo. No más que en el músculo, con todo de que ustedes van a decir, oiga, doc, pues si las mitocondrias en el músculo pueden medir hasta 10 micras, 8 micras, pues en realidad es algo muy grande para hacer algo molecular o para hacer algo morfológico pequeñito de la célula. Pues imagínense, 8 micras, casi lo que mide de grosor un corte histológico, en el tamaño de una mitocondria, son muy grandes en el músculo, en realidad muy, muy grandes, pero no las podemos ver, no las podemos observar
porque se pierden entre todos los filamentos contráctiles que tiene la célula muscular. Entonces no son visibles, o sea, podemos verlas en pedazos solamente con el microscopio electrónico, pero no podemos ver una mitocondria así tal cual, bien hechecita a lo largo, que dices, estoy viendo con el microscopio de luz y aquí se ve la mitocondria. No, eso no es posible porque la mitocondria se tapa por la gran cantidad de filamentos contráctiles que tiene el músculo. Acuérdense que el músculo tiene dos filamentos contráctiles, la actina y la miosina. Entonces, son tan abundantes que nublan por completo los organelos, nublan por completo la mitocondria y solamente en algunas zonas se puede ver en pedacitos, pero solo con el microscopio electrónico, a pesar de que son muy grandes en el músculo. Son los únicos organelos que tienen su propio material genético y obviamente las enzimas para propiciar su expresión. Aquí están, vean los pliegues de la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Muy característicamente, la membrana interna se pliega hacia adentro y forma lo que se le llaman crestas mitocondriales. Entonces, entre el espacio que queda entre la membrana interna y la membrana externa, ¿sí? Este espacio se le va a conocer como espacio intermembrana. Y ahora sí, nos vamos hacia adentro. El espacio que queda entre las crestas, ¿sí? Se le conoce como espacio de matriz. Espacio. Aquí está. Déjame nomás que como que de repente me marca. Sí, de repente me marca aquí en la pantalla que dice conexión de internet inestable. Y yo siento que a lo mejor en ese punto, cuando aparece en la pantalla, es cuando a lo mejor me escuchan un poquito como entrecortado, pero ya desapareció el mensaje. Aquí está, miren, membrana externa. Vean lo que es la membrana interna. Vean cómo la membrana interna hace estos plegamientos que son las crestas. En color amarillo, aquí se puede ver en color amarillo lo que es el espacio intermembrana. Y vean, entre las crestas queda este material o esta zona, que es un material rosita, ¿sí? Esta zona corresponde con la matriz mitocondrial, ¿sí? O el espacio de matriz. Vamos a reconocer un poquito algunas características de cada una de las regiones de la mitocondria. Aquí están nomás en unos esquemas para que vean las mitocondrias. Vean la fotografía del lado derecho, ¿sí? Aquí se pueden ver las distintas regiones. Por ejemplo, la matriz señalado con el número 3. En el número 2 está señalando lo que son las crestas. La número 1, vean aquí está marcando lo que es la membrana. Vean de este lado la morfología, la ponen aquí como si fuera una mitocondria característicamente en forma tubular. Y la imagen del lado inferior, del lado derecho, está muy interesante porque está ejemplificando el proceso de división mitocondrial, que es un proceso de división por fisión binaria. Miren, vean cómo la mitocondria en el inciso D, acá del lado derecho, vean cómo se está separando y se está dividiendo en dos. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la teoría de cómo surgió la mitocondria? ¿O qué se sabe de la mitocondria? Y no, ya les puse, ya les di la respuesta, olvídenlo. Fíjense que es lo malo cuando a veces se le olvida a uno el orden de las diapositivas. O sea, uno ya se acuerda de la información y todo, pero a veces, como yo las actualizo con cierta frecuencia, a veces a lo mejor no cada semestre, o es cada año y medio, pues le agrego algunas cosas, le pongo unas fotos, y a veces el orden que sigo de las fotos, de repente veo una y ching, yo ya no me acordaba que esta foto estaba más adelante, está más atrás, porque pues va uno modificando la bibliografía, obviamente para nutrir más el tema. Y ahorita no me acordaba de esta diapositiva que está a este nivel, por eso les preguntaba del origen. Fíjense que incluso hay en programas, o sea, no es algo muy que digan, ay, es algo muy reciente y no lo sabíamos ni nada. No, lo han sacado hasta en las revistas de Conozca Más, de los programas de National Geographic, porque es un tema muy interesante, ¿verdad? Dentro de la biología celular, la relación de la mitocondria con la célula. ¿Por qué? Porque hay una teoría que se llama teoría de la simbiosis. Se dice, ¿verdad? Esa es la que marca el origen de la mitocondria y la relación de la mitocondria que tiene con la célula, porque obviamente los investigadores
pues se preguntaron una cosa muy importante. Dijeron, ¿cómo puede ser posible que dentro de la célula, tengamos, ¿sí? Tengamos una estructura, un organelo, ¿sí? Tengamos un organelo que tenga su propio material genético, ¿sí? Tenga su propio material genético y más aún, este organelo se divida, porque a fin de cuentas la mitocondria se divide así por fisión binaria. Entonces, ¿qué hay de fondo, ¿sí? ¿Qué hay de fondo que hace que este organelo se divide y tenga su propio material genético? O sea, algún origen debe tener. Y entonces surge la teoría de la simbiosis, ¿sí? Y esta teoría habla de que la mitocondria fue un procariota primitivo, de esos de los primeritos que empezaban a crecer en ese ambiente pues casi hostil, bueno, hostil para nosotros, para ellas no, hace muchísimos millones de años, y este procariota le llamaron Eubacterium. Entonces, con el paso del tiempo, hubo otras celulitas que reconocieron este procariota, se lo comieron, y después la misma célula, bueno, vio que podía sacarle provecho a esta bacteria más chiquitita que se comía y le podía proporcionar energía. Entonces, hizo una especie de simbiosis en donde le dio un lugar donde vivir a la mitocondria dentro de su citoplasma, ¿sí? Para que esta a su vez le proporcionara energía, le proporcionara un lugar donde estar, ¿verdad? Y es ahí donde surge la teoría de la simbiosis, ¿verdad? Cómo comparten el mismo ambiente las dos, y ya ahorita pues la mitocondria pues ya se hizo prácticamente perteneciente a la célula. Tan es así que si la mitocondria la sacáramos del interior de la célula y la lleváramos a este ambiente de ahorita, ya no podría sobrevivir. Ya ahorita el ambiente es muy diferente al que la mitocondria en su tiempo como procariota tenía hace muchísimos millones de años. Entonces, ya ahorita ya es una simbiosis y es lo que se cree, ¿verdad? Se cree que a fin de cuentas la mitocondria fue un procariota, hizo una simbiosis con un organismo superior, con un eucariota más desarrollado, y obviamente pues ya las dos compartieron su mismo ambiente. El eucariota le dio un lugar donde vivir a la mitocondria, pues a expensas de que ésta le diera energía y que le proveyera de algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, es la teoría famosa de la simbiosis. Aquí está. Entonces, las mitocondrias poseen todo un sistema completo para la síntesis de proteínas, porque en realidad, pues eso fueron procariotas que vivieron en su propio ambiente, se dividían, tenían su propio material genético, o sea, tenían toda su batería completa para poder hacer un funcionamiento como si fuera una célula muy sencilla, por decirlo así, ¿verdad? Era un procariota sencillo, pero con lo necesario para poder tener energía, poder sobrevivir. Tan es así que la misma mitocondria tiene sus propios ribosomas, hay ribosomas mitocondriales, ¿verdad? Se sabe que cuando las mitocondrias están en grandes cantidades, ¿verdad? Por la carga de membrana tan alta que tienen, simplemente son doblemente membranosas, propician un incremento de la acidofilia al citoplasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una carga de membrana muy alta. Entonces, cuando nos toque hablar de células, y lo vamos a revisar a lo largo de los cursos de histología, de células que tienen muchas mitocondrias, ¿sí? Por lo regular el citoplasma suele verse rosita, tiende a verse acidófilo por la gran carga de membrana, y por lo regular la acidofilia la carga de membrana conlleva a un incremento en la acidofilia del citoplasma. Membrana externa, aquí está. Vean, la membrana externa tiene un grosor de 6 a 7 nanómetros. Vamos a ver, ahora sí, vamos a desmenuzar cada una de las características, que prácticamente ya se nos está terminando el tiempo de la clase, y este apartado de mitocondrias sí es un apartado extenso, sí está larguito. Vamos a desmenuzar cada una de las regiones con sus características. Obviamente nos vamos a quedar ya en esta porque ya nos quedan unos minutitos. Vamos a platicar rápido de la membrana externa. No hay mucho que mencionar aquí, solo que la membrana externa es una estructura que es muy permeable. Propicia mucho el movimiento y el desplazamiento de moléculas del citoplasma hacia ella. ¿Por qué? Porque tiene muchas proteínas multipaso que conlleva al desarrollo de canales, hoyitos en la membrana externa. Esta membrana es muy permeable.
De todas estas proteínas multipaso, la más importante que propicia la comunicación de la mitocondria con el citoplasma es la porina, que es una molécula, ¿verdad?, que forma conductos aniónicos de aproximadamente unos 3 nanómetros de diámetro y propicia principalmente el paso de iones. Entonces, la membrana mitocondrial externa, no olvidemos, característica importante de la mitocondria, es muy permeable y está repleta de proteínas que propician la comunicación, ¿verdad? Principalmente una de ellas es la porina, que forma canales aniónicos y facilita principalmente el paso de iones. Profe, Sí, adelante. ¿la porina es una enzima o es una proteína? Es una proteína, ¿no? Es una proteína, sí. Es una proteína que forma la disposición de un canalito, un hoyito. Sí, para que puedan pasar las moléculas al citoplasma y a la mitocondria, ¿verdad? Así es, para propiciar esa comunicación. Y les digo, principalmente son iones. Ya está, sale, gracias. Ándale. También la membrana externa, ¿verdad? Posee receptores para proteínas y polipéptidos, obviamente, que también se traslocan al espacio intermembrana. O sea, sí, un alto porcentaje es el paso de iones. La mayoría de lo que es permeable, la membrana externa, es para el paso de iones, pero también hay algunas moléculas que se pueden traslocar, algunos receptores proteicos que pueden pasar al espacio intermembrana, ¿verdad? También tiene algunas enzimas, la membrana externa, como la fosfolipasa 2, la monoaminoxidasa, acetilcoenzima A, sintetasa. Son algunas de las enzimas que se describen que están ubicadas en ese sitio, en la membrana externa. Ok, en esta nos vamos a quedar porque la membrana interna sí trae más otros detallitos. Ya queda menos de un minuto. Ya nomás, jefes de grupo, para ponernos al pendiente la siguiente semana, a ver si hay manera de que nos podamos ver igual el miércoles. A ver, déjenme ver, a ver si hay manera de que nos podamos ver miércoles, jueves o viernes en la mañana. Y para poder avanzar un poquito, porque sí están un poquito extensos los temas y sí traen mucha carga de información. Entonces, ahí para que me pasen su itinerario, ya lo vemos entonces en la Sí, semana. claro que sí, doctor. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Nos Hasta vemos luego. la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Nos vemos, doctor.